Dijo, ay, nunca escuché a mi padre hablar de todas estas cosas de Capote. Eran todas las cosas que yo ya había leído en todos los diarios que habían entrevistado a este hombre y había contado exactamente lo mismo. Entonces, claro, hay como una leyenda ya cristalizada, pero siempre se puede mirar otra cosa en eso. Otros fallecidos, otros fantasmas. Sí, no sé, bueno, yo hice creo que 4 perfiles de personas fallecidas. Roberto Arlt, el primero fue uno de María Luisa Bemberg, Roberto Arlt, Pedro Enrique Sureña e Idea Vilariño, creo, esos son los 4. Y cada uno tuvo como dificultades diferentes. El de Idea Vilariño, por ejemplo, lo hice prácticamente todo por teléfono desde acá, no viajé a Uruguay. Arlt era muy difícil porque se había muerto en los años 40 y no quedaba prácticamente nadie que lo hubiera conocido. Mirta, su hija, que estaba viva en ese momento todavía, no estaba muy proclive a hablar y conseguí hablar con ella. Entonces como que cada uno planteaba una dificultad distinta. Acá lo que había era quizás una dificultad grande que tenía que ver con el hecho de que si en el caso de Arlt o de Enrique Sureña estaban las dos hijas vivas, que es una persona muy directa, digamos, para contar la historia de la persona fallecida. En el caso de Capote no quedaba nada, o sea, era prácticamente todo era como por interpósita persona. Estaba vivo el nieto de la señora que había oficiado como de cocinera, etcétera, etcétera, de la casa, una de las casas que había alquilado Capote. Estaba viva una mujer que había más de 90 años, que había trabajado con Robert Ruark, que era supuestamente, después empecé a entender que no, la persona que le había recomendado la Costa Brava a Capote para recluirse a escribir. O sea, era todo como... En realidad esta mujer se acordaba más de Robert Ruark que del señor Capote. Entonces realmente era estar parado un poco sobre la nada. Y había que tener mucho cuidado para no transformar esa nada que había en una especie de... Sí, como de recurso literario, como bueno, como no hay nada, metaforizo la nada y termino escribiendo sobre la nada, digamos, ¿no? Todo el mundo que había rozado a Capote, bueno, que todo el mundo eran 4 personas, que había rozado a Capote en algún momento o que había, no sé, le había servido este vaso de agua así, decía, yo fui muy amigo de Capote o muy amiga de Capote. Y eso era, digamos, al final a la tercera o cuarta entrevista que hice de ese estilo, como que me dijeron, venga, que tengo mucho para contarle de mi gran amigo Capote, bueno, yo ya iba preparada para que me contaran 3 cosas y que de las 3 cosas 2 fueran una cosa con mucho adorno, digamos, ¿no? Incluso Josep Colomer, que es el dueño del Hotel Trías, donde Capote paró apenas llegó a la Costa Brava, se reunió conmigo en un almuerzo larguísimo, muy generoso, con su mujer y con su hija. Y me acuerdo que cuando terminamos de comer, la hija me dijo, ay, nunca escuché a mi padre hablar de todas estas cosas de Capote. Eran todas las cosas que yo ya había leído en todos los diarios que habían entrevistado a este hombre y había contado exactamente lo mismo. Entonces, claro, hay como una leyenda ya cristalizada, pero siempre se puede mirar otra cosa en eso, ¿no? Creo que el libro más bien es un libro sobre... Sí, eso, sobre cómo se construye una idea de alguien completamente deforme y sí, una leyenda, ¿no? Como la memoria deforme. Sí, incluso falsa, abiertamente falsa y mentirosa. Era muy divertido porque, bueno, una funcionaria del municipio de Palamos, que es el lugar donde transcurre toda esta historia, me dijo, me pidió que no pusiera su nombre, pero, porque si no iba a pasarlo muy mal, pobre, pero que en realidad a ella lo que se había armado en torno a lo que se llama la ruta de Capote, que es que te llevan a ver una panadería donde supuestamente compra. A ella le parecía, primero que toda esa ruta está basada en una novela, o sea, de una novela de ficción, de un señor a quien nadie le preguntó, además, cuando hicieron esa ruta, si todo eso era verdad. Digamos, el tipo me decía, es que a mí nunca me preguntaron nada. ¿No? Yo dije, bueno, pues qué bien, como... Y la funcionaria me decía, es que a mí la verdad la ruta de Capote no me gusta mucho como venderla o ofrecerla, porque en el fondo vas mostrándole a la gente cosas que ya no hay. O sea, acá había esto y ya no hay, aquí había esto y ya no hay, aquí pasaba y ya no está lo que pasaba, digamos. Entonces sí, era un poco como avanzabas 2 pasos
y la siguiente piedra del puzzle, del puente, del escalón, era agua, digamos, no era muy complicado eso. Sí, bueno, digamos, acá en la Argentina también tiene como una lectura mucho más clara que por ahí en otros países lo de la dificultad del fantasma, ¿no? El fantasma es como, digo, si te psicoanalizás, es una palabra que te resulta familiar, podríamos decir. Y sí, hay una dificultad en eso, digamos, ¿no? Entonces sí, me gustaba un poco como jugar con esa idea, que es un fantasma, porque es el fantasma de Capote, pero también en el libro hay un fantasma muy personal, digamos, ¿no? Que es el fantasma de la voz autoral, de alguna manera, que está ahí y ese fantasma tiene que ver con la escritura, con lo que se dejó, temores relacionados con esas cosas, ¿no? Con lo que se pierde, lo que ya no, con la escritura, con lo que la escritura convoca, que en el caso de Capote con La sangre fría fue una catástrofe sobre sí mismo, ¿no? Entonces sí, para mí tiene ese guiño un poco bastante psicoanalítico. Aparece un fantasma, fue muy gracioso eso, porque yo nunca almorzaba en la residencia esta, porque todo esto pasaba yo fui específicamente a hacer una residencia para escritores, que es la residencia literaria Finestras, que funciona en la Casa Sañá, que es una de las casas donde Capote alquiló, cuando estaba ahí en la Costa Brava escribiendo Sangre Fría. Y entonces estaba en compañía de otros dos escritores, que eran Sabino Urraca y Marcos Giralt Torrent, que estaban allí conmigo, y estaba también Nicolás Botero, que es el director de la residencia. Entonces, yo di aviso, siempre se come exquisito en ese lugar, hay muy buena comida, muy buenos chefs, son maravillosos. Y claro, preparan todos los días, eran como 3 platos para el almuerzo, 3 platos para la cena. Yo de por sí ya no almuerzo acá en la ciudad, en Buenos Aires, y no voy a ir a España a almorzar, no tengo por costumbre almorzar. Entonces avisé que por favor nunca tuvieran almuerzo preparado para mí, que yo solo iba a cenar y que comía un plato. Entonces todas las conversaciones de los almuerzos yo me las perdía, básicamente. Estaba en el cuarto trabajando, o estaba corriendo, o estaba trabajando, reporteando en el pueblo. Bueno, distintas actividades, siempre relacionadas con el trabajo o correr y pensar, que es trabajo. Y entonces una tarde estábamos en la terraza y Nicolás Botero dice: bueno, porque no sé qué, como hablábamos hoy en el almuerzo del fantasma que apareció ayer. ¿Qué fantasma? Le digo, porque claro, era como, digo, la idea, el título estaba ahí, la dificultad del fantasma, era evidente que yo estaba atrás de un fantasma, y de pronto aparece esta idea del fantasma. Y entonces Nico me dice, no, cuando vengan Sabina y Marcos, que te cuenten ellos, qué sé yo. Y entonces básicamente les hice una entrevista en ese momento a los dos con el grabador, que me contaran lo del fantasma, y fue bastante, digo, yo no sé hasta qué punto, creo que me parece que una de estas dos personas estaba más convencida que la otra, y la otra de estas personas, no voy a decir quién, adornaba un poco más la situación, y aparentemente lo que había pasado era que habían sentido Marcos pasos en la escalera que subían, Un peso en la cama, ¿no? y un peso en la cama, y que pensó que era la perra, que se llamaba Ploma, y cuando abrió los ojos se dio cuenta que no había nadie, y el peso estaba ahí. Bueno, no sé, como intervenciones fantasmales. Entonces se organizó todo una especie como de limpieza, comilla, de la casa por parte de una de las cocineras, que parece que sabía cómo hacerlo, una chica, no cocinera, una chica que mantenía, digamos, el lugar, una chica argentina, muy encantadora, y entonces empezaron a aparecer cuencos con sal para distribuir en los rincones de los cuartos. Marisa, que era esta chica, pasaba con unos inciensos y hacía unas cosas así. Y yo les tenía prohibido hacer ese tipo de cosas en mi cuarto, porque yo les decía, si hay un fantasma yo quiero que se me aparezca. Y la verdad es que yo controlaba que no hicieran ese tipo de cosas en mi cuarto. No ponía cuencos, o sea, fuera el incienso. Y yo digo, pero si yo no creo en estas cosas, o sea, si estoy impidiendo, ¿qué creo o no creo, ¿entendés? Porque además, detrás de todo fantasma tiene que haber una historia. ¿Sí? claro. No, y después, bueno, se siguió hablando de eso. Me acuerdo que después fue Mariana Enríquez a la residencia, y yo no me acuerdo dónde estaba en pleno viaje de locura así, y me dijo que estaba haciendo un trabajo sobre el fantasma de Truman Capote y que quería hablar conmigo por la aparición. Le dije, Mariana, no se me apareció nunca nada. Le digo, yo no creo en esas cosas. Le digo, estoy de viaje, no sé qué, pero si querés en otro momento hablamos y no sé qué. Y no, era algo que tenía que hacer en ese minuto.
No es que yo no crean que la gente, bueno, digo nada, la gente cree en esas cosas, yo realmente soy completamente escéptica, pero sí, yo nunca me pasó nada paranormal en ese lugar, ni en ese lugar ni en ningún otro, debo decir, o sea, no he tenido así como... Bueno, el otro día estábamos presentando La dificultad del fantasma en una librería preciosa en Uruguay, que se llama Rizoma, y terminamos de hacer la presentación. Estaba lloviendo, pero no de una manera terrible. Terminé de hacer la presentación y entonces dijimos, bueno, si quieren acercarse, no sé qué cuánto, y se acercó la gente y se cortó la luz. Total, así en todo el pueblo. Volvió pronto, digamos, pero a mí en ese momento no se me ocurrió y después alguien me dijo, es el fantasma de Capote. Y yo digo, qué bueno hubiera sido hacer como el chiste, ¿no? Que la gente se asustara de verdad. Pero bueno, no se me ocurrió. Si no hubiera hecho, Las energías. La falta de energía, que parece que es lo que nos espera. Bueno, a ver, por un lado coincido con que no hay un juicio evidente, pero sí hay una opinión evidente, que es que hay partes, digamos, en las que en el libro se contrastan las cosas que le decía Capote a los amigos en las cartas con las cosas que les decía a los dos asesinos. O sea, a los amigos les mandaba cartas diciendo, si no los matan ya me voy a volver loco, este libro me va a destruir, necesito que los maten ya, por favor, rueguen por mí porque no se haga o no se abra el juicio, que los maten. Y a ellos les mandaba cartas diciéndoles, bueno, tranquilo, siempre se puede apelar, ya saben, no es la primera vez. O sea, el hecho de contrastar esas dos cosas de alguna manera yo creo que es una opinión muy fuerte. O sea, digo, es como poner en evidencia un manejo, una manipulación muy espantosa. Digo, no estaba en las manos de Capote que los mataran o no los mataran. Eso era una cuestión de la justicia americana. Él, de hecho, los ayudó con unos abogados cuando comenzaron los juicios y después, por supuesto, cuando se dio cuenta de que eso podía atrasar su libro, dejó de proporcionar esos abogados, digamos. O sea, como que esos abogados se corrieron de la causa y él no volvió a decir, hablen con Juan Pérez, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras de alguna manera, no sé si opinar, pero marcar un punto de vista con ese contraste de piezas. A mí me parece que Capote era un tipo de una inteligencia infernal que creo que se arrojó a ser periodista sin ser periodista. Y eso es algo, de alguna manera, hay muy poca gente, digo, que pueda hacerlo de esa manera. Acá Walsh lo hizo, o sea, a los 29 años, sin ser periodista, se hizo periodista de un día para el otro prácticamente, ¿no? Está bien, con la ayuda de Enriqueta Muñiz, que sé yo, pero si uno piensa, 29 años, traductor, escritor de cuentos policiales, tácate, de golpe está metido en una historia súper siniestra, con peligro incluso, porque, digo, Capote no corría ningún peligro, digo, los asesinos no le iban a mandar a matar, pero acá había un peligro evidente, de hecho a Walsh le costó muchísimo publicar Operación Masacre. Y Capote, David Foster Wallace fue otro tipo que se hizo periodista sin ser periodista. Digo, por supuesto hay mucha gente que salta de una cosa a la otra, pero hay pocos que hacen ese salto tan vertiginoso y además crean realmente una forma de hacer periodismo que es distinta a todo lo que había. Y Capote lo hizo. Yo creo que tenía el crimen de Holcomb, que es el pueblito donde matan a la familia, era un crimen más entre 500 crímenes por mes de Estados Unidos. O sea, realmente creo que si no lo hubiera tomado Capote, el crimen hubiera pasado completamente desapercibido. Y él transformó eso en lo que yo creo que sí es una obra maestra y tiene un serio problema, que es que el final está inventado y Capote lo reconoció. Para mí, de todas maneras, sigue siendo una obra de no ficción, porque los parámetros con los que ahora podemos, de alguna forma decir estos límites se pasan, estos límites no, son mucho más claros de los que eran en los años 50, 60, cuando se publicó, 60, digamos, cuando se publicó A Sangre Fría. Yo creo que era un tipo con una mirada súper interesante. La estructura de A Sangre Fría es absolutamente asombrosa. Escatima todos los detalles del crimen. De hecho, si sos escabroso y querés ir a la parte del crimen en La Sangre Fría, te va a costar mucho encontrarla, porque no está claro cuál es el momento, no hay una descripción. La descripción del momento del crimen está muy avanzado en el libro y está en la voz de uno de los asesinos, en la declaración judicial. O sea, es como, le baja el morbo totalmente. Y cuando llega la descripción de eso, el libro ya ha hecho todo para que vos de alguna forma
no justifiques, pero sí de alguna forma como entiendas las mentes y las vidas de esos asesinos, ¿no? Que son como lo que llama white trash. Nunca se me ocurrió hacerme esa pregunta. Pero no creo, no lo sé, digamos, pero yo te diría que no, porque el libro no es una lavada de cara de los asesinos. No, o sea, no es un libro que te hace sentir Pero da una dimensión humana, ¿no? Sí, pero vos le podés dar una dimensión humana a Hannibal Lecter y no por eso le vas a bajar los decibeles de horror. Bueno, Hannibal Lecter es un mal ejemplo porque yo creo que a muchos nos cayó simpático al final. Pero no, digamos, o sea, cuando vos tratás cuando vos haces un perfil de una o dos personas como estas, lo que tratás no es de justificar, sino de alguna forma como de mostrar todas las facetas de esas vidas y cómo fue el camino que se hizo para que... Pero Capote no los presenta como víctimas de la sociedad ni como víctimas de familias maltratadoras. Está todo como muy revuelto en el libro. Son capas de sordidez en la vida de estas dos personas y hay mucha responsabilidad personal, digamos. Y también en el libro hay algo interesante, que es que a las personas del pueblo que él retrata no son todos angelicales, o sea, hay gente bastante chusma, incluso el padre de familia, el asesinado, para unos es un señor sumamente probo y maravilloso, y para otros es un tacaño, un maltratador, un hipercapitalista, explotador de sus obreros, o sea, hay como diversas versiones de eso. Fue muy bien recibido, pero tuvo tanto éxito comercial que digamos que fue un poco lo que le provocó un gran resentimiento a Capote. Tuvo tanto éxito comercial que nunca, en aquel momento, o sea, después con el tiempo se transformó en lo que yo creo que el libro es para la crítica y para el canon de la literatura occidental, que es una obra suprema, pero en aquel momento se lo vio como un libro demasiado comercial. De hecho, bueno, en La dificultad del fantasma se cuenta un poco toda esa deriva, ¿no? Que terminó en él sin ganar los premios más importantes, y que eso lo fue como envenenando bastante. Pero las críticas al libro fueron muy buenas. Sí, antes una cosita que vos decías de lo de Capote, el periodismo selfie, lo maravilloso de A Sangre Fría es que es un libro completamente escrito en tercera persona. Hay un solo momento al final en el que Capote dice, y no sé quién se da vuelta para mirar al periodista, y es evidente que el periodista es él, digamos, ¿no? Es porque es el único que está ahí. Pero eso es de no, jamás se infiltró él en el libro. En cuanto a lo que pasó, lo que pasa con la llamada, bueno, no sé, para mí es muy difícil evaluar, digamos, los cambios que se producen, no sé, en el propio estilo, en la propia mirada, etcétera, con un libro que ha salido hace tan poco tiempo. Parece mucho, pero el libro se publicó en enero de 2024 en España y luego aquí en marzo. Entonces, la verdad es que es muy poco tiempo para evaluar eso. Evidentemente es un libro que provocó como mucha conversación, y no sé, yo creo que mi trabajo es como estar atenta a lo que vos decías, de alguna forma, lo que pasa en la escritura después del libro. Eh, yo creo que hay una voz que estaba ahí, que seguirá estando. Eh, me parece que el libro apareció en este momento de una manera completamente... eh, a veces me asombra como... Yo terminé de escribir el libro en marzo de 2023 con Silvia Labairu, que es la protagonista del libro. La palabra Milei jamás se mencionó porque no era un panorama. Pensá que después fueron las primarias en agosto y luego ganó la elección a fines de 2023, cuando el libro ya estaba en imprenta, digamos, nunca formó parte de ese panorama. Entonces, esa ausencia digamos, sí, como de esa posibilidad, hasta tan poco antes, a mí no deja de asombrarme. Y no creo que un libro pueda instalar una conversación bueno, que en la sociedad no haya una voluntad de darla, pero yo creo que de alguna forma, por lo menos a través de los correos de los lectores y qué sé yo, hay ahí un avisperito que se ha removido y me parece que es un avispero saludable en términos de que yo quisiera pensar que todas esas cosas que pasaron, la visita a los represores, los intentos de
bueno, más que intentos como rumores, ¿no? De conseguir indultos y ese tipo de cosas, no van a pasar de la idea de intento. Yo quiero pensar eso, porque si no realmente de acá a un año nos vamos a encontrar con un país que no es el país en el cual muchos por lo menos estábamos creyendo que vivíamos, ¿no? No, por supuesto que a uno le llama la atención un poco como la falta de reacción ante determinadas cosas. Eh, Durante el gobierno de Macri, cuando hubo una intención, digamos, de establecer una disminución de la pena a los represores, se hizo una marcha impresionante rápidamente. Y ahora uno ve una especie como, no sé, sí, no sé si es anestesia, no sé si es temor, no sé si es vamos a ver hasta dónde llega esto y entonces sí, apostaría esto último, ¿no? Sí.